Convención sobre la Plataforma Continental. Catedrático licenciado Samuel Javier Díaz, abogado y notario. Tengo el enorme gusto de poder compartir con ustedes el día de hoy y espero que se puedan encontrar muy bien y por supuesto que el desarrollo de sus actividades del día de hoy pues se estén llevando a cabo con toda normalidad y por supuesto avanzando en cada uno de los cursos y preparándonos cada día. En este curso pues hemos estado abordando acerca de las distintas convenciones en el marco legislativo ambiental que se desarrolla a nivel internacional, con el objeto de que podamos conocer todo lo que se genera a nivel internacional, de lo cual pues Guatemala forma parte. Guatemala igual se ha adherido a estas convenciones y se busca que su aplicación tenga efecto a nivel nacional y que permita a Guatemala pues ubicarla también dentro de ese contexto internacional donde nos preocupamos y nos interesamos porque nuestro país pueda estar al mismo nivel o conforme el ámbito internacional pues va marcando acerca de todas aquellas convenciones que son en beneficio de toda la humanidad. Vamos a hablar ahora acerca de la plataforma continental. Si recordarán en la clase anterior, pues estuvimos hablando acerca de la primera conferencia del año 1958 y que en esta primera conferencia pues se lograron 4 convenios y dentro de ellos tenemos pues el convenio sobre el mar territorial y la zona contigua, el convenio sobre alta mar que estuvimos hablando la semana pasada, la clase anterior, el convenio sobre la plataforma continental que nos corresponde ver el día de hoy y el convenio sobre pesca y conservación de los recursos vivos en el mar. Bueno, esta convención, bueno, estas 4 convenciones fueron logros de esta primera conferencia que se lleva a cabo, donde cada uno de los países pues presentan la necesidad de poder regular lo relacionado al tema del mar. Y cada una de estas conferencias, de esos convenios, se han venido mejorando y se ha buscado pues encontrarle también de alguna manera alguna solución a aquellos problemas que ciertos estados en particular pues presentan. Pero se busca poder unificar a nivel internacional un marco regulatorio donde todos nos podamos ver incluidos dentro de toda esta normativa, en este caso sobre el tema del mar. Y a través de las conferencias pues se ha venido también mejorando y hemos llegado también a lo que le conocemos la Convención del Mar del año 1982 y ahí les he comentado yo que el articulado pues ha sido mal desarrollado y permite incorporar otras cuestiones que son de interés a cada uno de los países. Entonces, el día de hoy vamos a tratar sobre el convenio sobre la plataforma continental. Acerca de la convención, este convenio pues fue aprobado el 29 de abril de 1958.
pero entra en vigor hasta el año de 1962. Y realmente el articulado que tenemos aquí es bastante pequeño. Son nada más 15 artículos. Bueno, es un primer acercamiento acerca de ir regulando todas aquellas zonas que están dentro del mar. Ya posteriormente vamos a ver más adelante donde se desarrolla la Convención del Mar, pues ya tenemos otras cuestiones que están ahí reguladas. La Convención sobre la Plataforma Continental fue un tratado internacional creado para codificar las normas de derecho internacional relacionadas con las plataformas continentales. Entonces, vamos a entrar a conocer lo que nos establece esta convención de 1958, que como le indiqué tiene 15 artículos. Y acá tenemos, según el artículo número 1, la plataforma continental dice que corresponde o está conformado por el lecho del mar y el subsuelo de las zonas marinas adyacentes a las costas, pero situada fuera de la zona del mar territorial y hasta una profundidad de 200 metros. Acá esta convención tenemos una medida, así lo establece la convención, de hasta 200 metros establecía la convención, o también un poquito más allá de esos límites. ¿Y cuál era ese un poco más allá? ¿Para qué servía? El límite lo daba hasta donde la profundidad de las aguas subyacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas. Entonces, esta plataforma continental, bueno, acá del lado derecho, yo le tengo una imagen donde en la parte más alta, usted tiene ahí lo que dice el espacio terrestre. Estamos hablando de que ahí es una parte de tierra. Y luego establecimos también la línea base. La línea base, en la clase anterior hablamos que las aguas que están adentro de esa línea, o sea, de esa línea hacia adentro, hacia el terreno, pues consideran como aguas que están dentro del estado. Pero de ahí se vienen marcando zonas a 12 millas náuticas. Tenemos el mar territorial. Y después a otras 12 millas náuticas, es decir, 24 millas náuticas desde la línea base, está la zona contigua. Y posteriormente, pues entonces ya viene lo que le denominamos la plataforma continental, después del mar territorial. Aquí en la parte baja de esta imagen que usted tiene acá en la presentación, dice plataforma continental. Y esta área está marcada desde la zona contigua, es decir, después del mar territorial, hasta donde va a iniciar lo que es la alta mar. Entonces es como decir, es una zona que se encuentra en medio entre lo que es el espacio, el mar territorial, perdón, y lo que es la alta mar. Ese espacio en medio es lo que se denomina la plataforma continental. Y acá, ¿cuál es la importancia de poder determinar esa plataforma continental? Acá lo que se menciona es que se da esa distancia para permitirle al Estado la explotación de los recursos naturales que se encuentran en dicha zona. Es decir, es para obtener aquellos recursos que
que permitan de alguna manera pues obtener ingresos para el Estado a través de su explotación. Entonces la plataforma continental va a ser aquel espacio que le permite al Estado poder explotar los recursos naturales de dicha zona. Acá, en este artículo número 1, pues se mencionaba una profundidad de 200 metros. Acá, en esta primera convención, estamos en un límite de profundidad. Más adelante en la convención, pues ya vamos a ver cuál es su extensión. Y acá, según este artículo 1, lo que está permitiendo es establecer un poquito más el límite donde se pueda explotar los recursos naturales. Entonces, acá en la plataforma continental lo que nos da a entender también que ahí se encuentran recursos que son bien importantes en virtud de que su explotación permitirá pues agenciarse de recursos para un estado. Es decir, que en esa zona pues es una zona que obtener económicos para el país que es ribereño. Recordemos que ribereño significa que tiene acceso al mar. Y vamos, bueno, esta parte ya se los comenté, que de la primera conferencia es donde surge, de donde nace el convenio sobre la plataforma continental. Y acá igual está otra imagen, si se recuerdan, esta la teníamos la semana pasada, y acá, pues la plataforma continental ya nos está dando una distancia de 200 millas náuticas contadas a partir desde la línea base. Este es importante. Para tomar la medida tiene que ser la línea base, es decir, hasta la última parte donde aún hay territorio del Estado, y que a partir de ahí entonces se empieza a medir esta distancia. Acá, por ejemplo, están las aguas interiores, posteriormente está la línea base para marcar una diferencia en aquellas aguas que aún se consideran dentro del país. Luego tenemos las 12 millas, está el mar territorial, otras 12 millas náuticas, tenemos la zona contigua, está la zona económica exclusiva, donde encontramos también ahí la plataforma continental, y posteriormente pues está el alta mar que ya vimos la semana pasada, donde hay ciertas libertades que se le conceden a todos los ciudadanos, a todos los estados también, y que ningún estado puede arrojarse soberanía, es decir que lo va a considerar como de su propiedad, sino que este es un patrimonio de la humanidad. Bueno, acá vámonos al artículo número 2. Nos menciona acá que sobre lo que es la plataforma continental, pues se va a ejercer soberanía. El Estado ejerce soberanía sobre esta área que se le considera o que se denomina la plataforma continental. Y cuando hablamos de soberanía, pues estamos hablando de que va a ejercer su poder, va a ejercer su autoridad, y por lo tanto pues es una extensión de su territorio,
y ahí se le van a conceder derechos al Estado. Y vemos acá el primero, el derecho de exploración y derecho de explotación, que son dos cosas totalmente distintos. Cuando se va a explorar, pues se va a ir a buscar. Explorar significa que se va a evaluar, se va a estudiar cuáles son aquellos recursos que se pueden encontrar en esa área. Y cuando ya hablamos de la explotación es porque se van a extraer y entonces esos pues se van a colocar al mercado nacional o internacional ya estos recursos y ahí pues le va a permitir al Estado agenciarse de recursos. Ahora, acá también, si el Estado no explora, hablando del derecho de exploración que tiene el Estado, ningún otro Estado puede iniciar o emprender actividades o eh, arrojarse soberanía porque el Estado no la esté explotando. Acá el derecho se le ha de mantener al Estado aunque éste no lo explore y por lo tanto pues no lo vaya a explotar. Pero algo que sí también hay que dejar claro es que el Estado ribereño ejerce derecho de soberanía sobre la plataforma continental. Y por ende, por ejercer soberanía, pues entonces se le va a conceder el derecho de poder explorar y de explotar estos recursos. Ahora, el derecho que tiene no le da permiso a otro estado de decir, bueno, digamos que el caso de Guatemala, ¿verdad? Guatemala no está explotando los recursos que están sobre la plataforma continental, entonces va a querer venir México o digamos en este caso El Salvador, podríamos poner por ejemplo, hablando acá del Pacífico, decir, bueno, como no lo está haciendo, entonces nosotros nos vamos a arrojar algún derecho sobre eso. Claramente está en esta convención que no se le permite a ningún estado poder emprender actividades a menos de que pueda tener pues un permiso expreso del estado, pero como dicen por ahí, ¿verdad? Esto ya son otros 20 pesos. Pero mientras tanto, por el hecho de tener la soberanía, no puede otro estado querer arrebatarle su derecho, quererle quitar su derecho, de ninguna manera. Entonces los derechos de los estados ribereños también gozan de esa independencia, que es decir, que ellos pueden decidir, ellos pueden hacer lo que mejor les corresponde. El artículo número 3 de la Convención nos indica que los estados, los derechos del estado ribereño sobre la plataforma continental son independientes de su ocupación real o así como de toda declaración expresa. Es decir, que tienen la libre disposición, ya sea para explorarlos o para explotarlos. Ahora, cuando hablamos de los recursos naturales, bueno, para efectos de este articulado, se entiende por recursos naturales los recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y del subsuelo. Entonces, cuando estamos hablando de los recursos naturales, nos hablamos de recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar. Ahora, acá también los recursos también se refiere también
organismos vivos, inmóviles en el lecho del mar o en el subsuelo, o solo pueden moverse en constante contacto físico con dicho lecho y subsuelo. Entonces acá nos referimos exactamente a los recursos minerales y los recursos no vivos en el artículo número 2. Ahora veamos acá el artículo número 3. Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectan al régimen de las aguas suprayacentes como alta mar ni al del espacio aéreo situado sobre dichas aguas. Bueno, acá recordemos que los derechos que tienen por ser soberanía, entonces puede decir, bueno, como yo tengo aquí la plataforma continental, recordemos que eso está en medio, está el territorio, están las aguas interiores, está ahí ya viene situado en medio la plataforma continental y luego está la alta mar. Entonces decir, bueno, como yo tengo derechos acá, pues no voy a permitir el acceso al alta mar o sobre el espacio aéreo. Entonces acá se menciona que los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no va a afectar al régimen de las aguas suprayacentes como alta mar. Es decir, que no puede limitar un Estado por el hecho de decir, bueno, tengo soberanía sobre la plataforma continental, entonces no va a poder ingresar alguien a lo que es alta mar o sobrevolar el área de ninguna manera. También recordemos que en la alta mar pues hay 6 libertades. Inicialmente 4, pero se agregan otras 2 más. Y dentro de esas libertades está el establecer o tender cables o tuberías también. Entonces, el artículo número 4 de esta convención nos indica que, a reserva de su derecho a tomar medidas razonables para la exploración de la plataforma continental y la explotación de sus recursos naturales, el Estado ribereño no puede impedir el tendido ni la conservación de cables o tuberías submarinos en la plataforma continental. Es decir, siempre hablando del tema de soberanía, ¿verdad? Que cada uno de los estados no pueden limitarle el derecho a otro estado o a una empresa particular de que no pueda pasar sobre su plataforma continental el tendido de los cables o de las tuberías que sean necesarias para el traslado de algunos recursos. Entonces, a pesar de tener soberanía, existe también la libertad de que sobre su plataforma continental pues puedan cruzar cables o tuberías que puedan llevar algún tipo de recurso o de material hacia otro lugar. No puede impedir, esa es la clave acá, no puede impedir el Estado, dueño de la plataforma continental, no puede impedir que no pasen los cables, que no den permiso para instalar los cables o instalar tuberías. Al tenor de esta convención, se debe de permitir el tendido de cables, el permitido de pasar tuberías, aun si fueren sobre su plataforma continental. Le comenté que esta tiene 15 artículos, ¿verdad? Y luego vamos a ver los de la Convención del Mar. Bueno, el artículo número 5 se nos menciona acerca de no entorpecer la navegación.
Establece el artículo número 5 que la exploración de la plataforma continental y de la explotación de sus recursos naturales no deben causar un entorpecimiento injustificado de la navegación, de la pesca o de los recursos vivos del mar. Tampoco se puede limitar el derecho a realizar investigaciones, tanto del océano como otras investigaciones científicas que se realicen con el objeto, pues, de conocer todos aquellos recursos que están allí, su conservación, su mejora y cómo, pues, buscarle una mejor solución cuando exista algún problema. No se debe causar un entorpecimiento, y luego dice injustificado. O sea, no deben delimitar. No tampoco van a tratar de quitar algunos derechos, como se menciona la navegación, la pesca o la investigación. Al tenor de esta convención, no se debe entorpecer la navegación, no se debe de entorpecer la pesca, ni tampoco la conservación o la investigación que se pueda hacer de los demás recursos que están en el mar. Artículo número 6, plataforma adyacente a 2 o más estados. Bueno, acá, cuando una misma plataforma continental sea adyacente al territorio de 2 o más estados, cuyas costas estén situadas unas frente a la otra. ¿Cómo va a ser su delimitación? Recordamos que hay hasta 200 millas náuticas. Pero si la comparten, se va a establecer su límite por acuerdo. Esto es lo más novedoso de esta convención, que permitió que se pueda llegar a un acuerdo. Pero algunas veces cuesta, ¿verdad? Entonces, cuando no hay acuerdo, cuando haya falta de acuerdo, esta se delimitará por la línea media, cuyos puntos todos equidistantes de los puntos de extensión del mar territorial de cada estado. Es decir, va a ser equitativo. Puede ser que 2 estados se encuentren frente a frente y que estén compartiendo distancias de plataforma continental inferiores a las medidas que están acá. Entonces, para poder establecer hacia dónde va a llegar su soberanía, hasta dónde tiene autoridad, hasta dónde tiene dominio un estado, pues se va a buscar primero un acuerdo. Pero si no se llega a un acuerdo, pues se va a establecer una línea media que ambos tengan igual cantidad de espacio, denominado plataforma continental, para que puedan utilizarlo como mejor les parezca. Cuando una misma plataforma continental sea adyacente al territorio de 2 estados limítrofes, su delimitación se efectuará por acuerdo de ellos, y a falta de acuerdo y salvo que circunstancias especiales justifiquen otra delimitación, esta se efectuará aplicando el principio de la equidistancia de los puntos más próximos de las líneas de base donde se mide la extensión del mar territorial de cada estado. Bueno, aquí estamos hablando de una distancia que sea equitativa, que sea igual para ambos estados. Acá, en este mismo artículo, solo que en el párrafo 3, se nos indica que al efectuar la delimitación de la plataforma continental, todas las líneas que se tracen de conformidad con los principios indicados anteriormente se determinarán con arreglo a las cartas marinas y las características geográficas existentes
en determinada fecha, debiendo mencionarse como referencia puntos fijos permanentes e identificables de la tierra firme. Bueno, acá siempre tratando de buscar un buen acuerdo y que sea equitativo para ambas partes, pues se menciona que tendría que haber un arreglo entre ellos de acuerdo a algunas cartas marinas establecidas con anterioridad o buscar sus características geográficas para determinar algo que sea muy equitativo para todos. Y la explotación del subsuelo. Bueno, acá cada uno de los estados pues tiene derecho de explotar el subsuelo mediante túneles, cualquiera que sea la profundidad de las aguas sobre dicho subsuelo. Bueno, acá yo les puse una imagen de este túnel que permite pues circular sobre tierra firme, aún dentro de lo que es denominado la plataforma continental. Entonces, cada uno de los estados pues tienen derecho a explotar el subsuelo mediante túneles. No hay una medida acá sobre la profundidad, sino que cualquiera que sea su profundidad. Bueno, y acá ya, esta convención, nos dice el artículo número 8, pues quedó abierta a firma hasta el 31 de octubre de 1958. Los estados, todos los estados miembros de Naciones Unidas o de cualquier otro organismo especializado y de cualquier otro estado que sea invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a suscribir esa convención. Es decir, está abierto a todos, ¿verdad? Incluyendo acá dice organismos especializados. El artículo número 9 y 10, ratificación y adhesión. Bueno, esta convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del secretario general de Naciones Unidas. El artículo 10 nos dice que esta convención pues está abierta a la adhesión de los estados incluidos en cualquier categoría mencionadas en el artículo 8. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del secretario general de Naciones Unidas. Bueno, acá son formalismos para que pueda un estado pues ser agregado a esta convención. Artículo número 11, pues aquí ya vamos llegando al final de esta convención y pues menciona que esta convención entró en vigor, estamos ya en tiempo pasado, el 30º día que siga a la fecha en que se haya depositado en poder del secretario general de Naciones Unidas el 22º instrumento de ratificación o de adhesión. Bueno, actualmente tenemos acá 197 países, creo que hay a nivel internacional. En este tiempo, pues en realidad eran pocos países y acá lo que se dijo, bueno, vamos a establecer en qué día se va a entrar en vigencia y cuántos estados pues tienen que haber ratificado o adherido a este convenio para poder entrar en vigencia. Para cada uno de los estados que ratifiquen la convención o se adhieran a ella después de haberse depositado el 22º instrumento de ratificación o adhesión, la convención entrará en vigor el 30º día después de que dicho estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. Bueno, acá, es decir, los que entran en bloque o en conjunto y los que van a entrar posteriormente, se van a adherir, ¿verdad? O sea, no son como de los fundadores, ¿verdad? Sino que son de los que posteriormente se vayan a agregar.
El artículo número 12, las reservas. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, un Estado podrá formular reservas. Con excepción de los 15 artículos. De esos 15 artículos, cuando va a formular reservas es que no va a aceptar la aplicación de un artículo. Pero dice, el 1, el 2 y el 3, ese sí es obligatorio que se debe de aceptar. Cuando un Estado que haya formulado reservas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá anularlas en cualquier momento mediante una comunicación a tal efecto dirigida al secretario general de las Naciones Unidas. Es decir, un Estado no se quiso comprometer por X o por Y circunstancias que en un momento no le... Pero si más adelante dice el Estado las quiere anular, las puede hacer en cualquier momento. Eso sí, se debe siempre de comunicar. Como les decía, estos ya son procedimientos que se deben de seguir. Y dentro de ese procedimiento, pues se le debe dirigir la comunicación por escrito al secretario general de las Naciones Unidas. Artículo número 13, revisión de la convención. Una vez expirado el plazo de 5 años a partir de la fecha de entrada en vigor de esta convención, las partes podrán pedir en todo momento, mediante una comunicación escrita al secretario general de las Naciones Unidas, que se revise. Es decir, estaban estableciendo un plazo de 5 años donde no iba a haber ningún cambio. Esos 5 años eran forzosos y debían de permanecer en estas condiciones. 5 años después ya se podían pedir en todo momento cualquier cambio que ellos necesariamente consideraban, un país considera correcto. ¿Y quién va a decidir? Bueno, la Asamblea General va a decidir sobre las medidas que se van a tomar. Es decir, un Estado lo puede pedir, pero al final la Asamblea es el que toma la decisión. El poder de decisión lo toma la Asamblea de las Naciones Unidas. Artículo número 14, comunicación de los Estados miembros. El secretario general de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y a todos los demás estados mencionados en el artículo 8 cuáles son los países que han firmado esa convención y los que han depositado los instrumentos de ratificación o de adhesión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10. Siempre todo es acá comunicado, hablado por escrito al secretario general de las Naciones Unidas. Y el artículo número 15, el original de esta convención, hay en varios idiomas, el chino, el español, el francés y el inglés y ruso. Y se menciona, son igualmente auténticos. Serán depositados en poder del secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, de alguna manera, siempre se le debe de rendir cuentas a Naciones Unidas, a su secretario. Cualquier movimiento que lleve tiene que ser conocido por él. Bueno, voy a dejar acá un momentito y quisiera pues, proyectarles algún pequeño video para que podamos tener un panorama un poquito mayor acerca de la plataforma continental. Entonces voy a compartirles en este momento un pequeño video sobre plataforma. Puede decirse que la plataforma continental es la parte del continente que está cubierta por el océano antes de que éste alcance una gran profundidad.
Tiene su origen en la costa y finaliza cuando llega a la barrera continental. A partir de dicha barrera, la plataforma continental deja de existir y el fondo oceánico pasa a conocerse como talud continental. Finalmente, tras el talud se encuentra la elevación continental que se vincula en la llanura abisal con el fondo marino profundo. A continuación se presentan algunas características que comparten las plataformas continentales ubicadas en distintas partes del mundo. Las plataformas continentales no tienen un tamaño o extensión determinado, ya que pueden variar dependiendo de la zona en la que se ubiquen. Debido a su rica fauna y a su cercanía con las costas, las plataformas continentales suelen ser idóneas para realizar actividades pesqueras. Generalmente los peces y otros animales de mar habitan estas zonas, gracias a sus corales y otras formas de vida ricas en nutrientes. En algunas plataformas continentales ha sido posible instalar pozos petrolíferos gracias a su escasa profundidad y a su fácil acceso. De igual forma, algunos países han logrado extraer gas natural de estas regiones. Esto muestra la importancia económica de estas plataformas, ya que le genera recursos económicos a los países que cuentan con estas, puesto que el petróleo sigue siendo hoy la principal fuente de energía que hace funcionar el mundo en el que vivimos. Las plataformas continentales cuentan con dos tipos de zonas cuya categorización dependen de la incidencia de la luz y son conocidas como zona fótica y zona afótica. La zona eufótica, que pertenece a la zona fótica, es donde hay mayor incidencia de los rayos solares, lo que permite que se lleve a cabo la fotosíntesis. La zona fótica es muy oscura, por lo que no permite la realización de la fotosíntesis. La única fuente de luz es la que generan los peces luminiscentes. Tanto la salinidad como la temperatura de las plataformas sufren modificaciones de acuerdo con su cercanía a la costa. Esto se debe a las variaciones que se pueden encontrar en el oleaje y en el nivel del mar. Las superficies marinas de las plataformas continentales cuentan con un relieve irregular, dado que poseen una serie de pequeñas crestas y colinas que se cambian con depresiones de poca profundidad. Poseen ecosistemas muy amplios y llamativos compuestos por una gran diversidad de especímenes. A continuación, un ejemplo. En México, la plataforma continental es bastante extensa debido a la ubicación geográfica del país, ya que ésta se encuentra rodeado de agua al oeste y al este de todo el territorio. Por consiguiente, la superficie continental de la región es de aproximadamente unos 1.900.000 kilómetros cuadrados. A continuación vamos a hacer la maqueta. Vas a necesitar una tabla para maquetas. Ok, bueno, hemos visto un poquito acá acerca de la plataforma continental y los recursos que se encuentran ahí. Por ejemplo, vimos dos minerales, el petróleo y el gas natural. Y también, pues, se puede desarrollar la pesca ahí dentro de lo que se denomina plataforma continental. Voy a pasar a proyectar sobre la plataforma con la Convención del Mar, la Convemar. Y ahí vamos a encontrar el apartado acerca de la plataforma continental. Vamos a dar una pequeña lectura. Muy bien, acá, a partir del artículo 76, algunos estaban preguntando ahí en el chat cuál estaba viendo primero. O sea, estábamos viendo la Convención
de la Plataforma Continental del año 1958. Ahora vamos a ver ya la Convención del Mar, que fue a partir de 1982. Y siempre me gusta un poco leer en el preámbulo. Bueno, aquí está todo el articulado. Vamos a leer un poco acá del preámbulo de esta Convención del Mar. Los estados partes en esta convención, inspirados por el deseo de solucionar con espíritu de comprensión y cooperación mutuas todas las cuestiones relativas al derecho del mar, y conscientes del significado histórico de esta convención como contribución importante al mantenimiento de la paz y la justicia y el progreso para todos los pueblos del mundo. Entonces acá desde este preámbulo se menciona que es una contribución importante para la paz, una contribución importante para la justicia y también para el desarrollo que puedan tener cada uno de los pueblos del mundo. Y acá los acontecimientos ocurridos de las conferencias de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1958, de 1960, pues han acentuado la necesidad de una nueva convención sobre el derecho del mar que sea generalmente aceptable. Y también son conscientes de los problemas de los espacios marinos, pues están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto. Se reconoce la conveniencia de establecer por medio de esta convención, con el debido respeto de la soberanía de todos los estados, un orden jurídico para los mares y océanos que facilite la comunicación internacional y promueva los usos con fines pacíficos de los mares y océanos, la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos. Así también teniendo presente que el logro de estos objetivos contribuirá a la realización de un orden económico internacional justo y equitativo, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de toda la humanidad, y en particular los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral. Recordemos también en la clase pasada que hablamos de que algunos países, algunos estados, pues no tienen un acceso inmediato al mar, sino que se encuentran como encerrados entre otros estados. Sin embargo, esa circunstancia que tienen los estados no les impide tener derecho a los recursos que están en la alta mar. O sea, ellos pueden hacer uso de los derechos que están en la alta mar. Y también se menciona acá desarrollar mediante esta convención los principios incorporados en la resolución 2749 del 17 de diciembre de 1970, en la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró solemnemente, entre otras cosas, que la zona de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional
así como sus recursos, son patrimonio común de la humanidad. Entonces acá se menciona que hay una declaratoria solemne de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la zona, escuche, que la zona de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, es decir, donde un Estado ya no tiene soberanía, así como sus recursos, son patrimonio común de la humanidad. ¿Qué significa patrimonio común de la humanidad? Que nos pertenece a todos los ciudadanos del mundo, independientemente en qué país nos encontremos. Y acá también esa declaratoria permite que la exploración y la explotación serán en beneficio de toda la humanidad. Y acá menciona, independientemente de la situación geográfica de los estados. Es decir, que aquel estado que no tenga ribera con el mar, también tiene derecho al patrimonio común. Le beneficia, es también a su favor, y se pueden explorar y se pueden explotar recursos en beneficio de toda la humanidad. Luego acá menciona, convencidos de que el desarrollo progresivo y la codificación del derecho del mar logrados en esta convención contribuirán al fortalecimiento de la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones de amistad entre todas las naciones, de conformidad con los principios de la justicia y la igualdad de derechos, y promoverán el progreso económico y social de todos los pueblos del mundo, de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas enunciadas en su carta. Siempre se mantienen esos objetivos principales que tiene Naciones Unidas. Número 1, la paz, y número 2, la seguridad mundial. Entonces, afirmando esos principios, esas normas y principios del derecho internacional, pues tenemos la declaratoria de esta Convención del Mar. Y bueno, nos vamos a ir hasta el artículo número 76, donde yo les indicaba que tenemos el tema ahí de la plataforma continental. Y le vamos a dar una lectura. Bueno, la plataforma continental de un estado ribereño que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas. A partir de donde se cuentan esas 200 millas marinas, dice que se van a contar desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. Bueno, acá 200 millas marinas. Entonces acá ya le establece una distancia. Y acá la plataforma continental no se extenderá más allá de los límites. Y menciona acá en los párrafos 4 al 6. Y aquí vamos a ver. El párrafo 4
Para los efectos de esta convención, el Estado ribereño establecerá el borde exterior del margen continental donde quiera que el margen se extienda más allá de 200 millas marinas contadas desde la línea base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, mediante, aquí establece una línea trazada de conformidad con el párrafo 7, en relación con los puntos fijos más alejados, en cada uno de los cuales el espesor de la roca sedimentaria sea por lo menos el 1% de la distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental, o una línea trazada de conformidad con el párrafo 7 en relación con puntos fijos situados a no más de 60 millas marinas del pie del talud continental. Salvo prueba en contraria, el pie del talud continental se determinará como el punto de máximo cambio de gradiente en su base. 5. Los puntos fijos que constituyen la línea del límite exterior de la plataforma continental en el lecho del mar, trazada de conformidad con los incisos 1 y 2 del apartado A del párrafo 4, deberán estar situados a una distancia que no exceda de 350 millas marinas, contadas desde la línea base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, o de 100 millas marinas contadas desde la isóbata de 2.500 metros, que es una línea que une profundidades de 2.500 metros. Bueno, acá, no obstante lo dispuesto en el párrafo 5, en las crestas submarinas, el límite exterior de la plataforma continental no excederá de 350 millas marinas, contadas desde la línea de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Este párrafo no se aplica a elevaciones submarinas que sean componentes naturales del margen continental, tales como las mesetas, emersiones, cimas, bancos y espolones de dicho margen. 7. El Estado ribereño trazará el límite exterior de su plataforma continental cuando esa plataforma se extienda más allá de 200 mediante líneas rectas cuya longitud no exceda de 60 millas marinas, que unan puntos fijos definidos por medio de coordenadas de latitud y longitud. 8. Estamos viendo de la plataforma continental. El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Y esta está establecida de conformidad con el anexo 2 sobre la base de una representación geográfica equitativa. La comisión hará recomendaciones a los estados ribereños sobre las cuestiones relacionadas con la determinación de los límites exteriores de su plataforma continental. Los límites de la plataforma que determine un estado ribereño, tomando en cuenta como base las recomendaciones. Y estas pues serán definitivas y también obligatorias. Bueno, acá básicamente nos habla cuando un estado pues tenga más límite y quiere ampliarse más allá de las 200 millas marinas, pues va a presentar una solicitud, va a presentar información y la comisión pues la va a evaluar, es decir, si quiere extender un poco más allá su plataforma continental, su
su situación geográfica también se lo permite, pues será evaluada por la comisión y pues ellos van a establecer nuevos límites. Y pues esos límites se menciona que van a ser definitivos y obligatorios. El Estado ribereño depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas cartas e información pertinente, incluidos datos geodésicos, que describan de modo permanente el límite exterior de su plataforma continental. El secretario general les dará la debida publicidad. Las disposiciones de este artículo no prejuzgan la cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre estados adyacentes por común acuerdo. Y si no hay común acuerdo, pues habrán límites equidistantes, equitativos. Artículo número 77 de la Convención del Mar. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales. Acá mencionamos que pueden explorar y pueden explotar los recursos que se encuentren dentro de la plataforma continental. Ahora, los derechos a que se refiere el párrafo 1 son exclusivos en el sentido de que si el Estado ribereño no explora la plataforma continental o no explota los recursos naturales de esta, nadie podrá emprender estas actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado. Puede ser que no existan pues, la maquinaria o no exista la infraestructura adecuada, pero si otro país tiene mejores condiciones, tampoco podrá arrojarse a sí mismo esa facultad porque alguien no la esté explorando o explotando. Únicamente si hay un si hay un Estado ribereño sobre la plataforma continental, son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa. Los recursos naturales mencionados en esta parte son los recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias, es decir, aquellos que en el periodo de explotación están inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo, o solo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho o el subsuelo. Bueno, acá nos menciona los recursos, ¿verdad? Recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y de su subsuelo. Veamos el artículo número 78, condición jurídica de las aguas y del espacio aéreo suprayacentes y derechos y libertades de otros estados. Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectan, aquí claramente menciona que no afectan a la condición jurídica de las aguas suprayacentes ni a la del espacio aéreo situado sobre tales aguas. Aquí estamos hablando de los espacios acerca de la alta mar. El ejercicio de los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no deberá afectar, aquí menciona claramente, no se debe afectar a la navegación ni a otros derechos y libertades de los demás estados previstos en esta convención, ni tener como resultado una injerencia injustificada en ellos. Recordemos que los estados que no tienen litoral, pues tienen el derecho de paso sobre aquellos estados ribereños.
Y ese, pues no solamente será en la parte que es de tierra, sino que también la parte que estamos viendo acá, que es la plataforma continental. También tendrán ese derecho de paso. Y el artículo número 79, cables y tuberías submarinos en la plataforma continental. Todos los estados tienen derecho a tender en la plataforma continental cables y tuberías submarinos de conformidad con las disposiciones de este artículo. Cuando hablamos de tender es de hacer que pasen por ese lugar, ¿verdad? Por la plataforma continental. El Estado ribereño, a reserva de su derecho a tomar medidas razonables para la exploración de la plataforma continental, la explotación de sus recursos naturales y la prevención, reducción y control de la contaminación causada por tuberías, no podrá impedir el tendido o la conservación de tales cables o tuberías. No puede indicar que tiene reserva de derecho para tomar medidas sobre alguna contaminación que pudiera darse a través del traslado de los cables o de las tuberías. Eso no le va a dar ningún derecho para impedir el tendido o la conservación de tales cables o tuberías. El trazado de la línea para el tendido de tales tuberías en la plataforma continental estará sujeto al consentimiento del Estado ribereño. Es decir, tiene que haber una negociación. Tiene que llegar a un acuerdo. Ninguna de las disposiciones de esta parte afectará al derecho del Estado ribereño a establecer condiciones para la entrada de cables o tuberías en su territorio o en su mar territorial, ni a su jurisdicción sobre los cables y tuberías construidos o utilizados en relación con la exploración de su plataforma continental, la explotación de sus recursos de esta o las operaciones de islas artificiales, instalaciones y estructuras bajo su jurisdicción. Es decir, que no puede evitarlo, pero sí puede exigir condiciones para que puedan establecer esas tuberías y esos cables. Cuando tienda cables o tuberías submarinos, los estados tendrán debidamente en cuenta los cables o tuberías ya instalados. En particular, no se entorpecerá la posibilidad de reparar los cables o tuberías existentes. Bueno, también cuando se van a instalar nuevos cables o nuevas tuberías, pues también existe la obligación de no causar daño a las demás instalaciones. Y veamos el artículo número 80, las islas artificiales, instalaciones y estructuras sobre la plataforma continental. El artículo 60 se aplica mutatis mutandis a las islas artificiales, instalaciones y estructuras sobre la plataforma continental. Y aquí estamos viendo islas artificiales, también instalaciones y estructuras que se pueden instalar en la plataforma continental. Y el artículo número 81 nos habla de las perforaciones en la plataforma continental. El Estado ribereño tendrá el derecho exclusivo a autorizar y regular las perforaciones que con cualquier fin se realicen plataforma continental. Bueno, de hecho, como tiene la libertad de poder explorar y explotar, pues igual, ¿verdad? Puede hacer las debidas perforaciones. Recordemos que el lecho y el subsuelo también tiene derechos exclusivos el Estado. Pagos y contribuciones con respecto de la explotación de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas. El Estado ribereño efectuará pagos o contribuciones en especie respecto de la explotación de los recursos no vivos de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, contadas a partir de las líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial. Los pagos y contribuciones se efectuarán anualmente respecto de toda la producción de un sitio minero.
después de los primeros 5 años de producción en ese sitio. En el sexto año, la tasa de pagos o contribuciones será del 1% del valor o volumen de la producción en el sitio minero. La tasa aumentará del 1% en 1% cada año subsiguiente hasta el 12º año y se mantendrá en el 7% en lo sucesivo. La producción no incluirá los recursos utilizados en relación con la explotación. Bueno, un estado en desarrollo que sea importador neto de un recurso mineral producido en su plataforma continental estará exento de tales pagos o contribuciones respecto de ese recurso mineral. Los pagos o contribuciones se efectuarán por conducto de la autoridad, la cual los distribuirá entre los estados partes en esta convención sobre la base de criterios de distribución equitativa, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los estados en desarrollo, entre ellos especialmente los menos adelantados y los que no tienen litoral. Es decir, aquellos que no están a la ribera, estados que no están a la ribera del mar. Entonces, hay ahí un fondo que permite, pues, de alguna manera generar beneficios para los estados. Artículo 83, delimitación de la plataforma continental entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente. La delimitación de la plataforma continental entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional a que hace referencia en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una solución equitativa. Si no se llegara a un acuerdo dentro de un plazo razonable, los estados interesados recurrirán a los procedimientos previstos en la parte 15 de esta convención. En tanto que no se haya llegado al acuerdo previsto en el párrafo 1, los estados interesados con espíritu de comprensión y cooperación harán todo lo posible por concertar arreglos provisionales de carácter práctico y durante este periodo de transición no harán nada que pueda poner en peligro u obstaculizar la conclusión del acuerdo definitivo. Tales arreglos no prejuzgarán la delimitación definitiva. Así también, cuando exista un acuerdo en vigor entre los estados interesados, las cuestiones relativas a la delimitación de la plataforma continental se determinarán de conformidad con las disposiciones de ese acuerdo. Veamos las cartas y listas de coordenadas geográficas. Con sujeción a lo dispuesto en esta parte, las líneas de límite exterior de la plataforma continental y las líneas de delimitación trazadas de conformidad con el artículo 83 se indicarán a escala. Cuando procedan las líneas de límite exterior o las líneas de delimitación podrán ser sustituidas por listas de coordenadas geográficas de puntos en cada una de las cuales se indique específicamente el datum geodésico. El estado ribereño dará la debida publicidad a dichas cartas o listas de coordenadas geográficas y depositará un ejemplar de cada una de ellas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Y en el caso de aquellas que indiquen las líneas de límite exterior de la plataforma continental, también en poder del Secretario General de la Autoridad. Y acá vamos a concluir ya con el artículo 85. Lo dispuesto en esta parte no menoscabará el derecho del Estado ribereño a explotar el subsuelo mediante excavación de túneles, cualquiera que sea la profundidad de las aguas en el lugar de que se trate. Bueno, acá hemos
parte de la Convención del Mar, que nos habla acerca de la plataforma continental. Bueno, ya para ir concluyendo, les voy a compartir acá acerca de las islas artificiales. Quisiera compartirles esa información. Que veamos las islas artificiales que están en Dubái. Entonces se lo voy a compartir. Podemos encontrarnos en el mundo tan opulentos como las islas artificiales de Dubái. Hablamos de un nuevo territorio ganado al mar, diseñado y construido para las grandes fortunas del mundo. Sin embargo, lo que en algún momento se concibió como un montón de proyectos de islas extravagantes se ha reducido un montón desde su concepción, ya que los Emiratos Árabes Unidos, igual que el resto del mundo, sufrieron un duro golpe durante la recesión mundial del 2008. Pero ahora bien, un momento, no nos vayamos a dar por vencidos tan pronto, porque la realidad es que lo que se ha construido, y en algunos casos todavía está a medio construir, es sencillamente asombroso. Estas islas artificiales han desafiado a la naturaleza en todos los sentidos posibles. Claro que esa batalla no ha terminado. Según parece, las señales apuntan a que la naturaleza está tratando de recuperar lo que se le arrebató, ya que este paraíso fabricado puede no ser tan perfecto como parece. Amigos, en Megaprojects hablamos de proyectos de todo tipo, desde ferrocarriles preciosos e impresionantes hasta aviones supersónicos, desde rascacielos hasta estaciones espaciales, proyectos que a menudo se construyeron con un objetivo primordial: el prestigio. Y es que, a ver, no es ningún secreto, a los humanos nos encanta presumir, pero ¿ha existido alguna vez un proyecto tan escandalosamente grandioso como el que se encuentra frente a las costas de Dubái? War Thunder es un juego de acción militar en línea sobre batallas de vehículos al que juegan millones de personas en todo el mundo. Amigos, por si no lo sabíais, los negocios en Dubái han crecido como la espuma durante las últimas décadas. Si comparas la ciudad de hoy con imágenes de hace apenas 30 años, es difícil de creer que sea el mismo lugar. Y es que Dubái ha sufrido una de las transformaciones urbanas más grandes que el mundo haya visto, mientras su población se ha disparado desde los 473.000 habitantes en 1990 a más de 3,3 millones en la actualidad. Hablamos de una transformación que ha dado lugar a algunos de los edificios más reconocibles del mundo. Por ejemplo, ahí está, majestuoso frente a la playa, el Burj Jumeirah, un autoproclamado hotel de 7 estrellas. Más hacia el interior tenemos luego el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, que alcanza ni más ni menos que los 830 metros hacia el cielo. Y es que, como todos sabéis, esta zona del mundo ha tenido un ingrediente principal durante las últimas décadas: el petróleo. El oro negro, amigos, ha enriquecido esta región desértica más de lo que nadie se hubiera atrevido a soñar. Pero hay un problema: el petróleo no dura para siempre, y mucho menos en Dubái, cuyas reservas eran relativamente pequeñas, por lo que sus gobernantes tuvieron claro desde muy pronto que la ciudad necesitaba diversificarse. Y el turismo, por ejemplo, era una de las opciones más obvias, así que se prepararon para ello. Y la verdad es que no les ha ido nada, pero que nada mal. La zona ha experimentado un aumento en el número de visitantes desde hace ya muchos años. Y es que en Dubái, por ejemplo, podemos esquiar en una pista de esquí cubierta, atravesar las dunas de arena montados en un 4x4, y con casi 70 centros comerciales en toda la ciudad, tenemos muchas posibilidades disponibles para irnos de compra. Vale, todas estas cosas mucho menos fuera extraordinariamente lujoso.
Los planes iniciales que se presentaron fueron fascinantes y probablemente no sea del todo sorprendente que al final gran parte de todos ellos no se hayan materializado. Veréis, inicialmente fueron 5 los proyectos de islas artificiales que se planearon, pero solo uno de ellos, Palm Jumeirah, se ha completado. Las 4 restantes fueron Palm Deira, Palm Jebel Ali, The World y The Universe. Sin embargo, como ya os hemos contado, la gran crisis del 2008 provocó el cese de las obras en todos estos proyectos, fuese cual fuese su etapa de desarrollo. Desde entonces, algunos han sido descartados por completo, otros alterados y algunos permanecen en el limbo de la fantasía. Entraremos en un poco más de detalle sobre los proyectos más adelante en este vídeo, pero primero de todo comencemos con lo que se ha terminado. ¿No os parece? La idea de crear islas artificiales no es nueva, y de hecho hay ejemplos con cientos de años de antigüedad. Por ejemplo, la isla artificial más grande del mundo es Flevopolder en Holanda, que forma parte de Zuiderzeeworks, o algo así, un vasto sistema de protección contra inundaciones, del que, por cierto, hablaremos en Megaprojects. El caso es que esta isla tiene una superficie enorme, 970 kilómetros cuadrados, bastante más grande que cualquier cosa planeada en Dubái. Pero eso sí, esta isla de nombre impronunciable, ¿a que no tiene la forma de una palmera? Pues eso, que no mola tanto como lo de Dubái. El caso es que además de haberse convertido en uno de los lugares más reconocidos de la Tierra, Palm Jumeirah es también una de las hazañas de ingeniería más singulares del mundo. Para que os hagáis una idea, se llevaron a cabo más de 100 estudios individuales tan solo para evaluar el plan de construcción de esta isla artificial en forma de palmera gigante. Estos planes abordaban temas que iban desde las preocupaciones ambientales hasta los materiales que se tendrían que utilizar para dar forma a un proyecto que tenía que ser único. Por ejemplo, el gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, había especificado que no se utilizaría acero ni hormigón para crear la base de la isla, sino que estaría hecha completamente de roca y arenas naturales. Aunque sí, claro, obviamente habría mucho acero y mucho hormigón en los puentes, túneles y edificios en Palm Jumeirah. El caso es que los trabajos comenzaron en el año 2001, cuando se inició el proceso de construcción de los cimientos. Para ello se necesitaron aproximadamente 7 millones de toneladas de roca arrancada de la cercana montaña Hadjar y 120 millones de metros cúbicos de arena dragada del fondo del mar. Para que os hagáis una idea de cuánto supone esa cantidad, podemos decir que toda esa arena hubiera sido suficiente como para llenar aproximadamente 120 Royal Albert Halls de Londres. 120. La cantidad combinada de roca y arena utilizada para construir estas nuevas islas podría construir una pared de 2 metros de altura que rodease 2 veces el planeta entero. Casi nada. Por supuesto, como os podéis imaginar, el desafío que supuso colocar la arena y la roca fue tremendo. No se trataba simplemente de crear una isla con una forma aproximada. ¿Qué va? El diseño requería una forma de palmera tan perfecta que tuvieron que emplear sistemas de localización GPS de alta tecnología para que las dragas pudieran rociar la arena con una precisión casi milimétrica. Luego, la palmera en sí está rodeada por una zona con forma de media luna, que tiene 17 kilómetros de largo y 200 metros de ancho. La media luna fue la primera sección que se construyó y actúa como un rompeolas para proteger la palmera de las tormentas y las marejadas. Además, también proporciona una zona de baño bastante tranquila dentro de la media luna, protegiendo a los nadadores de las fuertes corrientes marinas. Pero bien, una vez finalizados estos trabajos, los diseñadores descubrieron que el agua dentro de la media luna se estaba estancando, aunque pudiera entrar y salir de las secciones cercanas a la base. Para solucionar este problema se crearon 2 aberturas de 100 metros de ancho a cada lado de la parte superior de la media luna. Una construcción, esta media luna, que tiene un paseo marítimo de 6 metros de ancho a su alrededor, que se ha convertido en uno de los lugares más populares de Dubái para pasear al atardecer. Pero no nos adelantemos. La cuestión es que una vez se terminaron los cimientos, todavía se necesitaba una gran preparación antes de que se pudiera construir algo sobre ella. Para ello, los ingenieros utilizaron una técnica como de hidroconectividad deseada para consolidar y fortalecer el suelo. En total, la tierra recuperada al mar asciende a 5,72 kilómetros cuadrados, aproximadamente lo mismo que 600 campos de fútbol o 4 Hyde Park de Londres.
El coste final de Paljumeira fue ni más ni menos que de 12.000 millones de dólares y tardó 6 años en completarse. Se abrió al público en el año 2007. Los primeros residentes en mudarse llegaron poco después y hoy las 17 frondas, las hojas de las palmeras, albergan 1.500 mansiones frente al mar. Luego, a dichas mansiones tenemos que añadirles los más de 6.000 apartamentos ubicados en el tronco. De esta forma se calcula que la palmera tiene actualmente una población de más de 10.000 habitantes, aunque claro, esta es una cifra que fluctúa un montón. Al fin y al cabo, si puedes tener una casa en Paljumeira, probablemente también tengas más casas en otros lugares, ¿no os parece? Sin embargo, un momento, porque de hecho la vivienda se convirtió al poco tiempo en un tema polémico una vez que la gente comenzó a mudarse. Y es que veréis, rápidamente se evidenció que el tamaño del terreno era significativamente más pequeño de lo que se había anunciado. Las casas están pegadísimas las unas respecto a las otras. Según algunos informes, el terreno disponible casa es aproximadamente un tercio de lo que se había prometido inicialmente. La explicación oficial que se dio fue que habían calculado mal los costes, pero muchos afirman que esto simplemente se hizo para recaudar más dinero a través de la venta de viviendas. De cualquier forma, muchos residentes no estuvieron nada pero que nada contentos cuando llegaron y descubrieron la realidad. Pero bien, continuemos. El Atlantic Hotel, ubicado en la parte superior de la Media Luna, sigue siendo el hotel más lujoso de Paljumeira. Cuenta con 1.500 habitaciones, un enorme parque acuático y la Royal Bridge Suite, en la que, por cierto, si quieres dormir, te va a tocar rascarte el bolsillo y pagar alrededor de 25.000 dólares por noche. Pero esto no solo es un patio de recreo para muchos ricos, como puede que estéis pensando. Hay hoteles y apartamentos mucho más asequibles en esta palmera, pero si te alojas en uno de ellos, es posible que acabes junto a la concurrida autopista que atraviesa el tronco de la palmera. Un monorraíl conecta Paljumeira con el continente mediante un puente de 300 metros. La parte superior de la palma del nivel del mar. Este túnel fue construido con 200.000 metros cúbicos de hormigón armado, 30.000 toneladas de acero y 110.000 toneladas de roca. Y además se construyó en condiciones secas, lo que significa que se había extraído previamente todo el agua. Y si eso suena extraño, considerando que está en el mar, esperad a que os contemos que para llevarlo a cabo se tuvieron que construir dos diques de 1,2 kilómetros de largo a cada lado para formar una presa, y que se tuvieron que bombear más de 5,5 millones de metros cúbicos de agua de mar durante 45 días. Y luego además tuvieron que reubicar a casi 2.000 peces. Esto último suena encantador, ¿no creéis? A los pobres pececitos los reubicaron. Sin embargo, a medida que nos acercamos al momento de hablar de los impactos ambientales del proyecto, eso se convierte tan solo en una pequeña gota de agua en un océano. Un juego de palabras, por cierto, muy intencionado. Sí, a ver, para todos los que hemos estado en Dubái y hemos ido a Paljumeira, no podemos negar que nos encanta, pero hay que mencionar los problemas. Siempre todo tiene algo malo. Pues bueno, el caso es que desde su apertura, por ejemplo, tal y como os contamos anteriormente, las casas están considerablemente más cerca las unas de las otras de lo que se anunció inicialmente. Digamos que se ha convertido en un lugar de lujo que tiene el aspecto de los densos suburbios estadounidenses. Claro que los suburbios, las áreas residenciales de Estados Unidos, probablemente tengan más espacio y un jardín más grande. Otra cosa curiosa es que hay pocas aceras en Paljumeira. Sorpresa, sorpresa, estás en Emiratos. Es así, ya que todo el mundo va conduciendo a todas partes en sus megacoches. Algo que la verdad pues no te da la sensación de estar en una apacible isla a tener pues estos enormes SUVs rugiendo constantemente al lado de tu casa. Otra queja que tuvieron los residentes cuando comenzaron a mudarse por primera vez fue el paisaje árido. Emiratos, desierto. Los folletos mostraban, sí, una suculenta vegetación alrededor de la isla, pero lo cierto es que la isla sigue siendo a día de hoy un desierto en el que mantener vivas las hermosas flores y plantas resulta una tarea bastante complicada. Luego también están las preocupaciones medioambientales. A ver por dónde empiezo. Como seguro muchos os estaréis imaginando, alterar el paisaje marino a tal escala sin causar problemas importantes es imposible. La palmera ha generado problemas de agotamiento de la vida silvestre y ha modificado los patrones de las mareas y el transporte de sedimentos a lo largo de la costa. Esto es algo que no se ve, pero que puede causar daños importantes en kilómetros y kilómetros de costa adyacentes. Por ejemplo, alteró los procesos de erosión. Por cosas como estas, de hecho, en 2007 el Fondo Mundial para la Naturaleza, entre otras fundaciones, calificó a los Emiratos como 5 veces más insostenibles que cualquier otro país de la faz de la Tierra. Y aún hay más. Los residentes continúan quejándose del agua estancada dentro de la Media Luna, y en 2013 se derrumbó una sección de la carretera, lo que ha dado lugar a rumores persistentes de que toda el área podría ser inestable, aunque lo cierto es que no ha habido evidencias claras sobre esto. En fin, como veis, todo esto no pinta un entorno
Jóvenes, se nos ha agotado el tiempo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes la amable sintonía a la clase del día de hoy y nos veremos en nuestra próxima clase. Que tengan muy buenas tardes.